Les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9 vamos a estar mirando y vamos a tomar lectura del texto 35 al texto 38. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos detenemos a mirar estos textos que hemos leído, vemos que la presencia del Señor Jesucristo realmente convocaba multitudes. ¿Y por qué convocaba multitudes? Bueno, porque el pueblo que allí estaba presente delante de él estaba buscando una dirección clara para su vida. Está buscando realmente a alguien con autoridad. No estaban buscando religión. No estaban tan interesados en los ritos y en las ceremonias simplemente, sino estaban buscando a alguien que realmente pudieran darle esa vida que ellos estaban necesitando, que tenía que ver con su mundo interior, con su vida espiritual. Por lo tanto, las palabras del Señor, las expresiones que salían del Señor Jesucristo, producían realmente alivio para esta gente. Para esta gente que estaba cansada y que estaba sedienta realmente, que sus almas estaban realmente necesitando esa intervención de Dios en su vida. Ahora vemos al Señor Jesucristo contemplando una gran multitud. Seguramente el Señor estaría en un lugar elevado, en un lugar alto, podemos decir, donde Él podía visualizar a esa gran multitud que estaba allí delante de Él. Mateo, por ejemplo, el evangelista, dice que cuando Él miró, tuvo una mirada diferente. ¿Y por qué tuvo una mirada diferente? Bueno, porque Jesús tenía compasión por el hombre y la tenía en su totalidad. La mirada compasiva era la mirada realmente de Jesús. El Evangelio de Mateo utiliza una expresión importante griega, que es única, podemos decir, que en su traducción dice que se le enternecieron las entrañas, es decir, tenía ternura por la necesidad del otro, por la necesidad de la gente, por lo que le faltaba a esa gente. Por lo tanto, Jesús cuando miró, vio al ser total, al individuo en su totalidad. Es decir, Él vio toda la necesidad que podía tener esas personas. Necesidades relacionadas con el cuerpo, necesidades relacionadas con el alma y con el espíritu también. Es decir, necesidades afectivas, físicas y espirituales. Ahora, puede ver toda esa necesidad y se compadece de eso. Jesús tenía esa capacidad. Por lo tanto, estimado, podemos decir que el Señor vio algo que los demás no veían en esa gente. Los vio, dice la palabra, como ovejas que no tenían pastor. Y esto, cuando leemos esto, no fue una simple observación la que hizo Jesús. Vemos que al Señor se le mueve en ese momento todo su estado anímico, se mueve también allí su corazón hacia esta gente. Por eso leemos que tuvo compasión. Cuando nosotros miramos a nuestra sociedad y frente a los problemas que ella nos ofrece permanentemente, el Estado pone a funcionar todos los mecanismos que tiene a su alcance, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hace? Bueno, para tratar de mitigar de alguna manera el problema de nuestra gente. Y está bien que lo haga,
porque es su responsabilidad. Y es más, lo debe de hacer con fidelidad y eficacia, ¿no es cierto? Ahora, fíjese que nosotros podemos de alguna manera analizar la realidad, podemos mirar la realidad, podemos estudiar la realidad e inclusive entender el problema. Y Jesús hacía más que eso. Él se conmovía frente al problema del prójimo. Es decir, que para el Señor esa gente no formaba solamente parte de la estadística y nada más. Esa gente que necesitaba algo y que Jesús podía dárselo, y por eso vemos cuando nos detenemos en la vida que desarrolló Jesús y en su ministerio, vemos cómo Él utilizó todo el tiempo de su vida para ellos. Él veía lo que los demás muchas veces no veían. Ahora, estimado, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ver lo que los demás no ven. Fíjese que en el tiempo de Jesús habían también maestros y habían religiosos, y allí la Biblia va a mencionar a dos grupos muy definidos, que eran los fariseos y los saduceos. Pero era gente religiosa, y la mayor confrontación que tuvo el Señor Jesucristo no fue con la multitud, no fue con la gente común, fue con estos religiosos, que simplemente eran religiosos, es decir, lo único que pretendía eran ser vistos y vivían para afuera, pero que su vida interior no había nada de espiritualidad, que estaban vacíos y que eran religiosos simplemente, y que vivían una vida de apariencia. Y el Señor los confrontó y denunció su religiosidad. Ellos no veían lo que Jesús veía en esta gente. Ellos se chocaban todos los días con esta gente, con la misma gente que Jesús atendía, con las mismas multitudes que Jesús veía. Ellos también se chocaban todos los días con esa gente, pero no veían nada. ¿Por qué no veían nada? Porque no tenían nada para dar. Esa es la realidad. Esas almas buscaban realmente un pastor, buscaban vida. Y que realmente, estimados, podamos llegar a tener la visión que tuvo Jesús, una visión compasiva, viendo a las multitud, dice la palabra que tuvo compasión, se compadeció con ellas. Y fíjese que Jesús no tenía los problemas que tenían ellos, pero supo padecerlo junto con ellos. Estamos en un momento que es inestable. Fíjese que la sociedad se agita permanentemente, todo cae para un lado, todo cae para el otro, donde faltan muchas respuestas para nuestra gente y todo se sacude. Las sociedades cambian y muchas veces esa sociedad entra en grandes crisis, y por supuesto, cuando las sociedades entran en grandes crisis nos afectan a todos. Grandes problemas que nos afectan a todos. Ahora Jesús miró. ¿Y qué vio? Vio gente agobiada, vio gente realmente que estaba sufriendo en todo el sentido de esta palabra. Y entonces Jesús tiene una mirada diferente. Como iglesia del Señor tenemos que recordar las palabras que Dios hace llegar a su pueblo a través de Ezequiel. En un momento, podemos decir, de gran extremo en la tierra. Allí en el capítulo 22, del texto 29 al 30, dice que el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. La gente estaba afligida y había violencia. Y cuando uno lee esto, que era una sociedad del pasado, podemos decir que no se aleja mucho a la sociedad de este tiempo. Porque hoy también, cuando miramos nuestro mundo y nuestra tierra, vemos opresión, vemos robo, vemos gente afligida y vemos mucha violencia. Y dice allí la palabra que el Señor dice: busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, y dice: y no lo hallé. Creo que más que nunca en este tiempo tenemos que ser de esos pocos que dice el Señor aquí en su Evangelio.
los obreros son pocos y colocarnos en la brecha entre nuestra sociedad y Dios. Una brecha, estimado, en la cual se intercede ante Dios. Por eso dice el texto que hemos leído: rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Rogad al Señor de la mies. Es una mirada diferente la que nos señala Jesús. ¿Por qué? Porque le da respuesta al hombre necesitado. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y en el texto 17, cuando el Señor comienza su ministerio, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje de Jesús al inicio de su ministerio? Dice la palabra allí que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje tiene dos elementos fundamentales, estimado, en la palabra del Señor hacia un mundo caído. Y el mensaje es muy claro. Por más que hoy en día quieran surgir otra clase de mensajes, pero hay un mensaje que es único en relación con el hombre, y es que Jesús decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje tiene dos elementos fundamentales: el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hoy tenemos una realidad que es el pecado y que es el arrepentimiento. Claro que para la filosofía moderna es un mensaje, podemos decir, desactualizado quizás inapropiado para el hombre ingenuo, totalmente fuera de lugar, podemos decir, para el hombre moderno de estos tiempos. Pero, sin embargo, la predicación del pecado y el arrepentimiento, por más impopular que sea, por más que nosotros querramos de alguna manera traer otra clase de mensaje, no es posible. La Biblia habla del pecado y habla de la necesidad que tienen los seres humanos de arrepentimiento. Y esta es una realidad que nos marca la palabra del Señor. No nosotros, sino lo marca la palabra del Señor. Por eso es muy importante lo que ella nos señala. Ahora, es la única forma de cumplir el mandato del Señor y de transmitir el genuino mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para este mundo caído. ¿Por qué? Bueno, por lo que hemos señalado, la conducta humana no está en armonía con el orden establecido por el Creador. ¿Por qué? Porque ha sido afectada por el pecado. Y entonces, como resultado de esto, el mal avanza contra los propósitos y las leyes divinas en todas las esferas. Pablo escribe a los romanos, ¿y qué dice en el capítulo 3 y texto 10? Dice: no hay quien entienda. Él dice: no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y cuando nosotros miramos en la antigüedad, el profeta Isaías, en su capítulo 53 y texto 6, él va a decir: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. El problema del hombre está en su corazón. No podemos hacer nada nosotros, modificando las estructuras, si no cambia el corazón. Las tareas sociales pueden ser instrumentadas aún por los incrédulos. Por eso existen las ayudas sociales y está bien que la hagan, que la realicen. Pero la tarea evangelizadora es prioritaria, estimado. Nadie puede cumplir fuera de la iglesia esta tarea. El Señor Jesucristo, en una emergencia, todos recordamos, ¿qué hizo? Multiplicó los panes y los peces y dio de comer a una multitud. Por otro lado, el Señor Jesucristo echó a los mercaderes que comerciaban en el templo con la fe de su prójimo, los echó a todos. Pero aunque Él hizo esto, fue a la cruz. Y esta es la razón de su venida a la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, tiene un problema.
El problema humano no se soluciona con la distribución de la riqueza, sino con la redención. Con la redención. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Estimados, nuestro tiempo presente necesita confrontarse con la realidad de su pecado y la necesidad de arrepentimiento, así como la fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Este es el mandato que hemos recibido del Señor y que debemos cumplir con máximo celo. Y recuerda algo muy importante, que no fuimos llamados a ser exitosos, sino fieles. No fuimos llamados a ser exitosos ni populares, sino fieles. Y la autoridad suprema de la palabra de Dios debe ser la base de nuestra predicación al incrédulo y nuestra constante enseñanza al creyente. Estimado, más que nunca, nuestro mundo da síntomas inequívocas de fracaso en todos los aspectos. Y yo creo que en medio de todo este caos social en el cual nos encontramos permanentemente, el Espíritu Santo se mueve sobre nuestro continente, sobre nuestra tierra y sobre nuestra sociedad también. Pero hay que escuchar al Señor, que nos dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Que frente a la luz de la palabra del Señor podamos considerar lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Él, que es nuestro ejemplo por excelencia a seguir, tuvo una mirada diferente, que nos podamos apropiar de esa mirada de Jesús para poder comprender y entender la visión y poder llevar a cabo lo que es prioritario en este tiempo y en todos los tiempos, que es transmitir a una sociedad que se cae y que se desdibuja en todo sentido un mensaje verdadero, un mensaje que contiene paz, que contiene esperanza. Es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra, lo hemos mencionado hace un momento, que de una manera muy especial Dios amó a este mundo, es decir, a los hombres en sociedad. ¿Y qué hizo? Envió a su único Hijo para que todo individuo, para que toda persona que cree en su Hijo y en el mensaje de la cruz y en el mensaje de fe y de esperanza, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Te invito para que en este tiempo te acerques a Jesús y pueda otorgarle la dirección de tu vida. Que Dios te bendiga ricamente.